Spoiler alert, sí. Para los que no sabían, yo y mi familia venimos de la maravillosa isla de San Andrés. El hecho de estar en mi isla me genera sentimientos encontrados. Me da como una nostalgia y alegría al mismo tiempo de estar en un lugar en el cual yo tengo unas raíces arraigadas más fuertes de las que yo puedo imaginar. Simplemente amo mi isla, pero debo admitir que mi entendimiento de ella cambió mucho después de haberme graduado de la carrera de arquitectura. Antes para mí la dimensión constructiva y tradicional eran cosas del pasado aquí en mi isla. Pero ahora, siendo arquitecto, he aprendido a apreciar la riqueza de la arquitectura tradicional en mi isla. Esto es Grace Architecture y hoy les voy a compartir un poquito de lo que yo soy. Les voy a compartir de cómo es la isla de donde vengo yo y algunas otras cosas que me encantan. Yo estoy muy de acuerdo que nuestro pasado arquitectónico influencia muchísimo lo que nosotros hacemos y proponemos como arquitectos. Con pasado arquitectónico me refiero a la arquitectura y los lugares que experimentamos cuando estábamos creciendo. En mi caso particular, mi pasado arquitectónico ha estado influenciado entre dos lugares, porque cuando yo era pequeño yo me crié entre Bogotá y San Andrés, pero el lugar que más me ha influenciado creo que es mi isla, San Andrés. Al empezar a estudiar arquitectura, comenzó a crecer en mí el interés por esas construcciones tradicionales que parecían surgir de la isla misma. Esta búsqueda por entender cómo es la arquitectura de donde vengo yo, incluso me impulsó a que en mi tesis yo propusiera un modelo de vivienda a partir del estudio tradicional de la arquitectura isleña. Les dejo el link en la descripción para que puedan chismosear un poquito mi tesis. Bueno, ahora sí. ¿Cómo es la arquitectura en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina? La arquitectura tradicional en mi isla principalmente expone el desarrollo de una cultura caribeña resultante de colonos de habla inglesa y esclavos provenientes de El Nigroland o África Occidental. Desde aquí ya se podrán imaginar que nuestra cosmovisión y nuestra arquitectura es muy distinta a la que se vive en el interior del país. Mis antepasados isleños increíblemente desarrollaron una arquitectura a partir de los materiales que encontraban en su zona y en los alrededores. Para esto es importante recordar la clase de geografía. Recuerden que en el Caribe Occidental, pues San Andrés está en medio de unas relaciones muy fuertes entre la costa misquítica, que es todo lo que tiene que ver con Nicaragua, y también con Jamaica. Esta arquitectura era sumamente sensible a todo lo que pasaba en el lugar. Precisamente demostraba que tenían un entendimiento pleno de los factores bioclimáticos. La verdad, a mí esto no me sorprende porque orgullosamente puedo decir que mis antepasados eran agricultores y pescadores demasiado hábiles. Y para esto se requería varias cosas, como por ejemplo entender la incidencia del sol, entender muy bien la ubicación, entender muy bien los vientos y la variabilidad climática. Y como resultado de todo esto, ellos lograron crear una arquitectura construible por la comunidad con los materiales de la zona que respondiera bien al clima, una arquitectura súper fresca, de fácil ensamblaje, que aprovechaba bien los vientos y evolutiva para que todos los de la familia tuvieran su espacio. La arquitectura tradicional en mi isla es muy amplia y tiene muchos factores y variantes, pero yo sé que no voy a alcanzar a abarcar todo en este video, pero sí quiero alcanzar a tocar los puntos principales. Básicamente la arquitectura tradicional en mi isla es un repertorio gigante de variaciones en distribución, en volumetría y en espacialidad. Pero lo magnífico de todo esto es que lograron muchas cosas con un solo material, la madera. Esta arquitectura, según J. Edwards, tuvo una primera generación, a través de la cual se fueron dando ciertas transformaciones, dando pie a muchas otras variaciones. Las características de esta primera generación son: 1. Que su composición partía de una planta rectangular, que podía tener una división espacial o ser monoespacial. 2. La mayoría de ellos estaban hechas con techos a dos aguas. 3. Estaban suspendidas en pilotes. 4. Tenían puertas de acceso central y sus ventanas eran de un solo postigo sin vidrio. A partir de esta aproximación, mis antepasados lograron construir viviendas de un nivel de habitabilidad
increíble y mejor dicho, era lo más lujoso que había en esa época. Y esto lo lograron a través de dos operaciones de diseño. Lo primero fue la adición y lo segundo la transformación. Los elementos que se comenzaron a añadir fueron los balcones, las barandas o los porches, el segundo y el tercer piso, las escaleras, los áticos y las ampliaciones sobre el volumen principal. Y lo que se transformó, y según mi criterio es lo más interesante de toda esta arquitectura isleña, fue la cubierta. Las cubiertas isleñas para mí tienen la combinación perfecta entre sofisticación, entre función y entre estética. Pasaron de ser cubiertas a dos aguas a comenzar a transformarse para permitir la habitabilidad en los últimos pisos y así generar áticos útiles para el uso humano. Oigan, es imposible no sorprenderse con esta locura de cubiertas. Solamente por eso estoy muchas veces de acuerdo con las críticas que tienen nuestros profesores de taller frente a nuestras cubiertas, que la mayoría de veces son planas. O sea, hace siglos esta gente está en otro nivel de creatividad, de sofisticación y de soluciones técnicas, y eso que no tenían ni Revit ni AutoCAD. Aparte de esto, la arquitectura isleña cuenta con ciertos elementos distintivos, como lo son las puertas, las ventanas, las barandas, los remates laterales de cubierta, las marquesinas y los balcones que terminan de amarrar todo para brindarle una identidad y estética particular a este tipo de arquitectura. Ahora les voy a compartir algunas de las tomas que realicé en mis viajes buscando esas joyas arquitectónicas tradicionales que todavía están en pie en mi isla. Tengo que confesarles que cuando entré a la casa de Mr. Brian Coulson, todo en mi ser se conmovió de una manera que todavía no puedo describir. El tener la oportunidad de vivir y experimentar esta arquitectura tan real fue increíble. Simplemente me quedé sin palabras al ver la belleza y conocer la historia detrás de este inmueble. Aquí entendí que la arquitectura puede ser mucho más que solo muchas piezas funcionando para una meta específica. Esta obra para mí fue un reflejo de que la arquitectura puede ser un contenedor de experiencias y vivencias y cultura. El hecho de que esta vivienda haya sido construida por más de 100 años y que generación tras generación han heredado esta vivienda y la han mantenido con tanto amor y cuidado me conmovió de una forma que todavía no puedo expresar. Aquí entendí lo que Sumter decía frente a la arquitectura. Para mí, la realidad arquitectónica solo puede tratarse de que un edificio me conmueva o no. ¿Qué diablos me conmueve a mí de este edificio? ¿Cómo puedo proyectar algo así? Sé que la casa de los Coulson
esa arquitectura, porque a mí sí me conmovió. No más el hecho de estar sentado en esa sala y sentirme tan lleno. Sé que eso fue arquitectura porque realmente me movió. Y sé que nunca voy a olvidar ese lugar porque siempre lo voy a tener en mi mente. Para esas personas que siempre piden ñapa, pues acá se las tengo. Hoy les quiero recomendar una forma exquisita de acercarse a nuestra cultura y conocerla, y es a través de la gastronomía. Tradicionalmente, en el archipiélago de San Andrés hay una práctica cultural que se ha venido dando hace muchos años, que se llama el fair table. Básicamente consiste en personas que generalmente son mujeres de muy buena sazón que sacan a la venta platos típicos y postres típicos y los ponen sobre una mesa para atender a los comensales. Esto generalmente sucede en la tarde y en muchas partes de la isla, tanto en la zona turística como en la zona más tradicional, como en La Loma, por San Luis, bueno, por todos lados uno puede encontrar. Lo más importante es que uno ahí va a ver de todo. Hay bolitas de caracol, bolitas de cangrejo, caracol guisado, pescado frito, ensalada de papa, hay breadfruit, hay pie, hay torta de banano, mejor dicho, todo lo que ustedes quieran, ahí lo van a encontrar. Les recomiendo mucho que si nos pueden visitar, pues se animen a apoyar esta práctica tradicional y que conozcan sabores que seguramente nunca olvidarán y siempre amarán. Los que me conocen saben que yo no soy de estar comiendo por la calle, pero esto realmente vale la pena. Hay que aplaudir que también la comida está bien hecha, o sea, cocinada a la perfección, y son lugares limpios que tienen una manipulación del alimento adecuado. Su estómago sabrá que esto es una buena inversión y así apoyamos de una manera más directa a familias raizales. Si están en San Andrés, les recomiendo mucho el puesto de la señora Lucía Vaca, que generalmente se ubica sobre la peatonal en una de las entradas a la playa. Personalmente me encantan sus albóndigas de caracol, o sea, es lo mejor que he probado hace mucho tiempo. Volviendo a la parte arquitectónica del video, ustedes dirán, todo esto que nos está mostrando Gregory está muy bello, pero ¿cuál es el estado actual de esas edificaciones tradicionales? Lamentablemente tengo que aceptar que la arquitectura tradicional de la isla se está perdiendo. Y sí, yo sé que es imposible pretender vivir como nuestros antepasados que vivieron en un contexto y unas situaciones totalmente distintas a las que nosotros estamos viviendo hoy en día. Aún así, es evidente la falta de apropiación de muchos raizales por lo que es nuestro. Así como lo dice Alberto Saldarriaga y Lorenzo Fonseca, nuestra arquitectura se ha venido deteriorando mucho desde los años 50 con la entrada de lo que ellos denominan la cultura genérica. Básicamente nosotros también tenemos el mal de muchos latinos que solo pueden apreciar y ver como bello y deseable lo que viene de afuera sin ver la importancia de lo que es nuestro. Y pues con la llegada del concreto a la isla y la dificultad para obtener madera para los fines de construcción aquí, obviamente la producción de vivienda tradicional disminuyó y ha venido disminuyendo muchísimo desde ese entonces. También tengo que decir con el dolor de mi alma que existen muchos casos de inmuebles tradicionales que están en abandono. Muchas personas dicen que es por la antigüedad de la edificación o por el difícil mantenimiento de la madera. Pero bueno, gracias a Dios no todo está perdido. Todavía hay personas que luchan y abogan por nuestros saberes ancestrales y nuestra arquitectura tradicional. Un ejemplo de esto es el proyecto de ley que se está adelantando, que busca declarar como Patrimonio Nacional Colombiano la arquitectura y los saberes ancestrales de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esperemos que todo salga bien. Como conclusión de todo esto, lo único que me queda recalcar es la belleza y la perfección, en mis términos, de la arquitectura tradicional isleña. Espero que con este video los haya podido antojar un poquito de conocer y de pegarse el viajecito, si pueden, para experimentar
todo lo que culturalmente y arquitectónicamente les puede ofrecer esta isla. Si les interesa leer un poco y investigar más a fondo sobre todo lo que les he mencionado de la arquitectura, dejo en la descripción bibliografía que utilicé tanto para hacer este video como para mi tesis, para que puedan estudiar más a fondo esta arquitectura. No olviden que si desean aportar y apoyar a la preservación de estos bienes inmuebles tradicionales, ustedes pueden optar cuando vengan a San Andrés por quedarse en algo que se llama posadas nativas, que son alojamientos que permiten a los turistas quedarse pues ahí. Y muchos de ellos tienen integrados a las edificaciones algunos inmuebles tradicionales. En el caso de la casa Coulson, ellos también reciben personas, entonces están interesados, por favor, no duden en hacerlo. Si ustedes son arquitectos y ejercen en la isla de San Andrés, también les propongo que traten de proyectar desde lo que nuestro pasado arquitectónico es. Si ustedes son de otra parte de Colombia o de otro lugar del mundo que cuenta con arquitectura tradicional o vernácula, pues mi consejo también para ustedes sería: estudien y dense la oportunidad de aprender de toda la sabiduría ancestral que hay en esta arquitectura. Nuestra arquitectura probablemente, si la entendemos desde nuestro pasado arquitectónico, podemos tal vez proyectar una arquitectura que llegue más al usuario, una arquitectura que conmueva más y sea mucho más real y transparente. No siendo más, espero haberle hecho honor a este pedacito de lo que soy yo. Espero que les haya gustado y hayan podido disfrutar este video tanto como yo y se hayan emocionado tanto como yo. Y pues no siendo más, esto es todo. Hasta luego. Yeah.